Buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a continuar en este día con la transmisión y con la clase correspondiente a la carta a los Hebreos. Vamos a orar para darle este tiempo al Señor y que sea Él que nos pueda instruir por medio de su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor. Una vez más, porque nos permites poder llegar, Señor, hasta el hogar de cada uno de los estudiantes, hasta a la intimidad, Señor, de cualquiera de las personas que nos puedan ver, escuchar, Señor, y poder participar de esta enseñanza para poder aprender de tu bendita palabra. Queremos rogarte una vez más que te quedes con nosotros, Señor, desde el principio hasta el final, para que seas tú quien nos enseñes, quien nos hables, quien dejes una semilla guardada en nuestros corazones, Señor. Queremos agradarte a ti, queremos conocerte a ti, Señor. Queremos hacer las cosas conforme a lo que tú ya has ordenado de antemano. En esta hora te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días a todos, hermana Ermita, que el Señor me la bendiga, bienvenida, Dios le bendiga. Vamos a continuar con el estudio de esta mañana, conforme se vayan acercando. Carmencita, Dios te bendiga, buenos días. Conforme vayan entrando poco a poco, no las puedo saludar ya más adelante para no interrumpir la clase. Así es que me alegro mucho de que puedan estar con nosotros en esta transmisión de esta mañana. Vamos a regresar a la carta a los Hebreos, que es ahí donde estamos estudiando la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8 nos quedamos el miércoles pasado. Estuvimos hablando y estuvimos introduciéndonos a una nueva sección del estudio de la carta a los Hebreos. Y esta era la sección número 6 de nuestro bosquejo que estamos estudiando. La sección número 6 nos está hablando básicamente de un nuevo santuario y de un nuevo pacto. Y vimos cómo el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos mostraba aquí en el capítulo 8 cómo el santuario que Dios le dijo a Moisés que edificara o levantara en el desierto, ese era un modelo, esa era una réplica del modelo que había visto Moisés en el monte Sinaí. No hay duda, mis amados hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos cómo Dios tuvo el cuidado, el amor de abrirle los cielos a Moisés para poder enseñarle el tabernáculo celestial, el tabernáculo del cielo, para que Moisés lo pudiera hacer exactamente según el modelo que había visto Moisés allá en el monte Sinaí. Así es que de eso empezamos a hablar la semana pasada, de que el tabernáculo de Moisés fue hecho por Moisés y el pueblo de Israel, porque Dios le había dicho a Moisés: hazlo exactamente conforme al modelo que veas o que yo te dé. Entonces, aquí en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, vemos cómo Dios está mostrándonos ahora a nosotros, los que vivimos en la dispensación de la gracia, cómo Dios nos muestra ese nuevo tabernáculo, que es el tabernáculo del cielo. Y nos dice, nos enseña que el tabernáculo de Moisés es una figura de aquel tabernáculo que está ya, que ha existido siempre en el cielo, en la eternidad, no hecho por mano de hombres, sino que hecho por las manos de Dios, para que podamos nosotros, juntamente con el Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote del nuevo pacto, que es el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él va a seguir en el cielo, va a seguir participando de ese tabernáculo celestial. Estuvimos viendo, mis amados, la semana pasada, cómo Apocalipsis, en dos escrituras, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 18, si no me equivoco, vimos cómo ahí el Señor, capítulo 11, y el capítulo 15 de Apocalipsis, esas fueron las dos citas que estuvimos viendo, que nos habla del tabernáculo del cielo, el tabernáculo celestial. Eso estuvimos viendo la clase del miércoles pasado, pero ahora íbamos a dar inicio siempre al capítulo 8 de Hebreos, pero a un nuevo punto que el apóstol Pablo nos va a enseñar en la carta a los Hebreos. Capítulo 8 y el versículo 8. Del versículo 8 en adelante seguimos bajo el mismo pensamiento o bajo el mismo subtema.
Ya hablamos del nuevo santuario, que es el santuario celestial, pero la segunda parte o el segundo subtema que se toca en el capítulo 8 es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, de lo cual nosotros tenemos que estar claros y enterados que como hijos de Dios, nosotros somos el nuevo pacto. Dios, Cristo Jesús ha hecho un nuevo pacto con nosotros y eso es importante que nosotros lo entendamos. Mis amados hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios, pero yo les he enseñado que no solamente debemos llenar nuestra cabeza de conocimiento, que nuestra cabeza crezca de conocimiento. No estamos dando solamente enseñanzas, estamos dando la palabra de Dios para poder caminar conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. No es solamente conocimiento el que estamos recibiendo, es impartición divina, es la palabra de Dios que está lavando nuestras vidas. Hay una estudiante que está con nosotros, no voy a mencionar su nombre, pero pues los que estudiamos, conocemos quién es, pero ella siempre nos muestra, ella siempre nos expresa cómo desde que ella vino a participar de las clases, cómo la palabra de Dios ha transformado su vida, ha cambiado su forma de ser cristiana. Y ella nació en el Evangelio, ella nació en una cuna cristiana, pero ella nos dice, wow, esta palabra que estamos estudiando ha transformado mi vida. Yo pensaba que era cristiana, pero en realidad me veo ahora que me hace falta mucho como hija de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando. Si alguien solamente se acerca para recibir conocimiento, va a cumplir lo que dice aquel versículo, que tiene solamente comezón de oír, ganas de oír, pero realmente no quiere que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Y he mencionado esto porque precisamente Hebreos 8 y el versículo 8, donde vamos a estudiar ahora en adelante, eso es lo que nos habla el nuevo pacto. La ley, el tiempo donde el sumo sacerdote, donde Aarón, donde Moisés vivieron, el tiempo de la ley solamente nos enseñaba el pecado, solamente nos decía no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no robarás, no mencionarás el nombre de Dios. Hermano, la ley, todos los mandamientos nos enseñaron que había un pecado, pero la ley nunca le dio a nadie el poder para poder ser libre de ese pecado. La ley solamente fue como un espejo, así como este espejo que yo tengo aquí atrás. Si ustedes ven, el espejo está reflejando la lámpara que yo tengo al frente mío. Eso era la ley. La ley era el espejo donde las personas podían ver nada más su pecado, pero no podía tener el poder, no le podía dar la gracia a las personas para cambiar su pecado. Así es que eso es lo que el apóstol Pablo está comparando en la carta a los hebreos y nos está diciendo, la ley ya pasó, la ley es obsoleta, la ley no nos da el poder para ser transformados y para cambiar. Pero el nuevo pacto sí, el nuevo pacto nos da la gracia, nos da el poder. Y eso lo vamos a seguir estudiando en el resto de los capítulos de Hebreos, porque de eso trata toda la carta. Eso es lo que hemos estudiado también. Pero ahora quiero introducirme al versículo 8, porque aquí nos va a dar otra verdad sumamente preciosa el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que entenderla y verla a la luz de la Escritura. Dice Hebreos capítulo 8 y el versículo 8. Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Mis amados hermanos, aquí tenemos que ver este otro subtema dentro de este capítulo 8, un nuevo subtema, porque esto es algo precioso. El apóstol Pablo nos está enseñando algo bien lindo, que ahora nosotros como gentiles tenemos un privilegio mayor en comparación del pueblo de Israel. Déjeme poco a poco explicar qué es lo que Dios está queriendo decir en este versículo 8. El Señor está hablando y está mostrando. Está hablando y está poniendo de ejemplo al pueblo de Israel. Y dice, desde entrada dice que el Señor reprendió,
¿Qué es reprender? Reprender es corregir, es amonestar, es disciplinar. Dios amonestó, reprendió, corrigió al pueblo de Israel porque había algo que ellos estaban haciendo mal. Entonces, al Dios castigar, al Dios reprender a su pueblo escogido, Dios hizo algo que para nosotros es realmente un privilegio enorme. Fíjense, yo antes pensaba en mis primeros años, ¿verdad? Del cristianismo, yo pensaba, y hasta cierto punto yo me entristecía y decía yo, qué gran privilegio el que el pueblo de Israel tiene, el de haber sido el pueblo que Dios escogió directamente. Entre todas las naciones que habían alrededor del mundo, Dios le plació en su soberanía, en su autoridad, en su potestad, en el hecho de él ser Dios. Dios escogió a Israel. Dios lo escogió al pueblo de Israel como una nación de la cual vendría el Salvador de todo el mundo. Y yo hasta cierto punto me ponía triste. Yo decía, ay, qué lástima que Dios no escogió. Bueno, yo soy del Salvador. Qué lástima que Dios no escogió al Salvador. O usted podría pensar, qué lástima que no escogió a México o a Perú o a Ecuador o a Colombia o a cualquier otro país de este lado del mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, yo decía hasta cierto punto, qué desventaja o qué tristeza. Pero cuando yo leo estos versículos y en los años que ahora tengo de caminar con el Señor, Dios hace las cosas con un propósito. Dios tomó originalmente a la nación de Israel, pero este versículo nos está mostrando una verdad ahora de mayor importancia y trascendencia para nosotros los gentiles. Porque nos dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 8 que Dios ha reprendido. Actualmente el pueblo de Israel está castigado, amonestado por Dios, porque ellos no quisieron pasar al nuevo pacto. Dios, si bien es cierto, escogió a la nación de Israel. Y miren, hace poco aprendí esto. Porque el Señor, si bien es cierto, ha escogido a la nación de Israel para traer a su Hijo y que naciera en este mundo y traer salvación al mundo entero. Pero miren, cuando nosotros comenzamos a ver el trasfondo del pueblo de Israel, Abraham vemos que Dios lo escogió, que Él es el padre de toda la nación de Israel y por ende nuestro padre espiritual también. Dios escogió a Abraham, pero mis amados, pensemos, Abraham no era israelita. Cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, que ya lo hicimos, nosotros vimos que Abraham fue un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre idólatra como todos los que vivían en ese momento. Abraham no era judío. Abraham no era del pueblo de Israel. Abraham era de Ur de los Caldeos. Mas sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia le plació escoger a un hombre de en medio de todos los paganos que estaban en ese tiempo. Dios escogió a Abraham para que de Abraham hacer un pacto con él, hacer un juramento con Abraham y decirle: Abraham, vas a tener una descendencia tan grande que va a ser mi pueblo. Y de Abraham, de él descendió toda la nación de Israel. Pero no solamente la nación de Israel, sino que nosotros también los gentiles somos parte de la nación escogida. Así es que por favor, mis amados hermanos, a esta altura de la vida cristiana y del tiempo tan avanzado que tenemos en las dispensaciones, nadie puede decir: ay, no, yo no soy parte de lo que Dios quiere, solo la nación de Israel. No, esta parte de la Biblia yo no la voy a leer porque le pertenece solo a Israel. No. Alguien sería sumamente ingenuo pensar de esa manera, porque todo lo que Dios, todas las promesas que Dios le ha dado a Abraham, a Israel, todas esas promesas son también para mí, son también para ti, son para todos nosotros que somos gentiles, que no somos parte del pueblo de Israel. Eso es ser gentil.
Gentil es todo aquel que nació afuera del pueblo de Israel. Pero ahora hemos estudiado nosotros y hemos hablado en otras clases que también nosotros espiritualmente pertenecemos a una de las 12 tribus. Y hemos dicho, bueno fuera que cada uno de nosotros estudiara cada una de las 12 tribus. Ahí está en Génesis, ahí habla de cada una de las tribus, de los problemas, de las virtudes, de las bendiciones y de todo lo que cada una de las tribus tenía, para más o menos tener una idea dónde estamos nosotros, a qué tribu espiritualmente pertenecemos nosotros como cristianos. Ahora, estamos hablando del pueblo de Israel. He dado esta introducción porque ahora el Señor nos muestra por medio de lo que dice en el versículo 8 de Hebreos, ahí nos está mostrando de que Dios va a establecer el nuevo pacto con Israel. Miren, Israel vivió y estuvo bajo el tiempo de la ley. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel, ellos entendían cómo Dios les había hecho o dicho que hicieran las cosas. Ellos sabían que se tenían que presentar delante de Dios trayendo un animalito, un cordero, para poder ser aceptos delante de Dios. El animalito se mataba, la sangre de ese animalito cubría la vida del sacerdote, la vida del ofrendante, pero también cubría la vida de todo el pueblo. Así es que así había pedido Dios que se hicieran las cosas. Así entendían ellos. Pero cuando Cristo viene, cuando Cristo entra a este mundo, Cristo dice, ese es el pacto antiguo. Ya eso no se debe de hacer, ya no somos parte de ese pacto, porque ahora hay un nuevo pacto. Cristo fue el nuevo sumo sacerdote. Cristo al morir en la cruz levantó la nueva dispensación, nos introdujo a la nueva dispensación, que es la dispensación la que ahora vivimos nosotros, la dispensación de la gracia. Entonces dijo, el antiguo pacto ya no sirve. Ahí lo dice claramente en Hebreos capítulo 8 y en el versículo 13. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, al pacto antiguo, al pacto de la ley, lo dio por anulado. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí claramente nos lo está diciendo entonces el apóstol Pablo a nosotros. Ahora, para nosotros no es difícil de entenderlo, porque ya pasaron cientos de años desde que Jesús murió, aproximadamente 2000 años casi que Jesús murió, y estamos nosotros viviendo bajo la dispensación de la gracia. No es difícil de entenderlo, pero para los judíos, para los hebreos, en este momento cuando el apóstol Pablo escribió la carta, era difícil de entender, porque apenas habían pasado años de que Jesús había muerto. 60 años habían pasado, porque la carta se escribió en el año 60 después de Cristo. Entonces habían pasado pocos años. El templo de Herodes todavía estaba en pie para cuando la carta a los hebreos se escribió. Todavía estaba allá en Jerusalén, y los sacerdotes iban y constantemente ofrecían el sacrificio ritual a Dios como siempre lo habían hecho. Así es que por eso es que para nosotros no es difícil de entender. Pero avancemos por favor en el capítulo 8, en la enseñanza del capítulo 8. Dice ahora que el Señor ha reprendido. Actualmente, mis amados hermanos, el pueblo de Israel está bajo este juicio dado por Dios. El pueblo de Israel todavía está reprendido, todavía está amonestado, todavía está en corrección puesta por Dios. Dice el versículo 8, lo vuelvo a leer una vez más, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Esta es una palabra profética para el pueblo de Israel. Están reprendidos, el Señor los ha reprendido, pero dice Dios, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, esa es la diferencia entre la iglesia.
nosotros como pueblo de Dios y el pueblo de Israel. La diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel es que Israel ahorita está en corrección. Israel ahorita está en reprensión de parte de Dios, porque Dios no ha cumplido esa promesa. Dios aún no ha hecho que el nuevo pacto entre al corazón y a la mente del pueblo de Israel, porque ese es el nuevo pacto. Ya lo vamos a seguir viendo. El nuevo pacto es que Dios ha prometido, ha dicho que Él iba a poner su ley, ahora ya no en las tablas de piedra, sino que ahora en las tablas que son nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón es donde Dios quiere establecer el pacto con nosotros. Ahora, esa es la ventaja que ahora la iglesia, nosotros tenemos a diferencia de Israel. Israel está reprendido. Israel está en un tiempo de corrección de parte de Dios. La iglesia no. La iglesia tiene ahora el privilegio que Israel perdió por desobediencia, por rebelión, por caprichoso. Ahora, ¿por eso vamos a ver de menos al pueblo de Israel? No, por favor, no. La Escritura nos enseña y nos dice que nosotros como iglesia tenemos que orar por Israel. Nosotros tenemos que bendecir a Israel y tenemos que pedirle al Señor misericordia para su pueblo escogido. Pero Israel ahorita está en un estupor. Israel ahorita sus ojos están velados, están cubiertos. Ellos no entienden todo lo que nosotros como iglesia, por amor y misericordia de Dios, entendemos. Porque ellos, dice el Señor, ellos van a recibir la revelación del nuevo pacto, pero no en esta dispensación. Mientras vivamos en la dispensación de la gracia, que esta es la dispensación que Dios ha permitido para nosotros, la iglesia, y Dios ha permitido que la mayor parte de los gentiles entremos al nuevo pacto. Mientras tanto, Israel está en corrección. Mientras tanto, Israel está en reprensión. Pero la siguiente dispensación, la dispensación del milenio, va a ser el tiempo donde Dios le va a permitir a Israel que sus ojos sean abiertos y que ellos reciban en su mente y en su corazón el nuevo pacto. Imagínense las cosas que Dios hace por amor a nosotros los gentiles. Voy a leer dos escrituras. Romanos capítulo 10. Leamos Romanos y estas escrituras nos van a mostrar lo que nosotros estamos hablando y explicando ahorita. Dice Romanos capítulo 10 y el versículo 19 al 21. Recuérdense, ahorita está la iglesia y está Israel. Israel está en reprensión. Israel está en un tiempo de corrección dado por Dios. Ellos no pueden ver, no entienden todo lo que nosotros como iglesia ahora, el privilegio que nosotros tenemos como iglesia es mayor que la que Israel tiene ahora. Si bien es cierto, las promesas dadas por Dios fueron dadas primeramente a Israel, pero Israel no las quiso, porque él fue un pueblo rebelde y contradictor, dice la palabra de Dios. Así es que Dios ha permitido que Israel vaya a corrección y que la iglesia reciba todas las promesas que se le dieron a Israel. Ahora Dios las extiende para nosotros, la iglesia. Leo la escritura, Romanos capítulo 10 y el versículo 19 hasta el 21, vamos a leer. Dice, y también dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Todo lo que el apóstol Pablo había explicado en el capítulo 10, Israel ya lo había conocido. Por eso dice ahora, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré. Imagínense, desde allá, desde Moisés, Dios estaba diciendo algo que iba a hacer con nosotros los gentiles. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿A qué pueblo se refiere?
a nosotros los gentiles. Dios iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo, o sea, nosotros los gentiles. Dice, con un pueblo insensatos os provocaré a ira. Definitivamente ese somos nosotros, el pueblo gentil. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. E Isaías, no solamente Moisés profetizó, también profetizó Isaías. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Los gentiles nunca estábamos buscando a Dios, porque no lo conocíamos, no sabíamos que existía un Dios. Pero dice, Isaías dice, fui hallado de los que me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Oiga la razón por qué. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios trató con el pueblo de Israel. Dios trató con la nación de Israel. Miren, el tiempo de la dispensación de la ley duró aproximadamente 1500 años. Y por 1500 años Dios estuvo tratando con Israel una y otra vez. Dios tuvo paciencia, esperando que la nación de Israel se volviera a Dios. Pero no, ellos fueron rebeldes y fueron contradictorios. Y hay muchas escrituras más que me encantaría leer, pero no tengo el tiempo. Pero en los profetas está, incluso el profeta Isaías dice que Dios pastoreó a Israel como una bestia. Dice que el Espíritu Santo fue como una bestia llevándolos por todos los lugares escabrosos. Pero Israel fue un pueblo, y los profetas lo dicen, no lo digo yo. Dice que Israel fue un pueblo tonto, loco y rebelde, dice Dios. Así es que Dios se cansó, la paciencia de Dios se agotó y dijo, ok, Israel se va a corrección. Pero ahora voy a levantar un nuevo pueblo, dice Dios. Voy a levantar una nación diferente, un pueblo que no es pueblo, una nación que no me busca, pero yo los voy a buscar. Y Dios definitivamente que estaba hablando de nosotros los gentiles. Y ahora Dios, en la dispensación de la gracia, deja un momento en corrección, bueno, en un momento que dura 2000 años. Deja en corrección a Israel y levanta una nueva nación. Levanta a la nación de la iglesia. Nación le llamo a la iglesia, ¿verdad? Pero levanta a un nuevo pueblo que es la iglesia, que ha sido comprada con la sangre del Cordero de Dios y que ahora todas las promesas de Dios ahora son dadas a la iglesia. Pero mire otra escritura más. Aquí mismo en Romanos capítulo 11, solo dele vuelta a la página, Romanos 11 y el versículo 22 al 27. Romanos 11, 22 y 27. Bueno sería que en su casa leyeran todo el capítulo 11 de Romanos. Yo por el tiempo no lo puedo leer todo, solo voy a leer del 22 en adelante. Dice Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. En Dios siempre hay un balance. Dios nunca se va a desbalancear. Castigo, castigo, castigo. Bondad, bondad, bondad. No. Dios siempre pone en balance lo que Él hace. Él es un juez justo, dice la Biblia. Así es que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, está hablando de la nación de Israel, la nación de Israel fue incrédula. ¿Por qué? Porque no recibieron a Jesús, no aceptaron a Jesús, no creyeron que que Jesús era el Mesías. Si usted, mi amado hermano, le pregunta a cualquier judío, ellos le van a decir que siguen esperando al Mesías, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, al enviado de Dios. Entonces dice, ellos han permanecido en incredulidad. Serán injertados pues
serán injertados, dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mire qué tremenda. Cuando usted lea todo el capítulo va a comprender por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. Dice, Israel era el olivo natural, el olivo que Dios había escogido, pero por incrédulos Dios desgajó las ramas de Israel y las ha puesto que se sequen. Ahí están, pero por bondad, por amor y por misericordia, Dios ha injertado las ramas silvestres. El olivo silvestre, Dios lo ha injertado al olivo natural. ¿Y cuál es la rama silvestre? Nosotros los gentiles. Sigo leyendo, versículo 24, estoy en Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados una vez más en su propio olivo. La promesa de Dios está vigente para la nación de Israel. Dios ha prometido, allá en Hebreos 8:8 lo leímos, Dios ha prometido volver a hacer el pacto, volver a el nuevo pacto, a hacerlo con la nación de Israel, pero no ahorita, no bajo la dispensación de la gracia. Dios va a hacer esto en la dispensación del milenio. Cuando nosotros terminemos esta dispensación de la gracia, Israel va a poder ser restaurado por Dios y Dios va a hacer el nuevo pacto con ellos. Actualmente, Dios el nuevo pacto lo ha hecho con nosotros. Miren qué privilegio más grande tenemos ahora nosotros como gentiles, como iglesia de Dios. Nuestro privilegio es mayor que el del pueblo de Israel, porque ahorita ellos no viven en el nuevo pacto. Nosotros sí. Ya vamos a explicar por qué. Solo déjenme ir avanzando en lo que estamos explicando. Estoy en el versículo 25, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os hagáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estos son los versículos que hacen que mi corazón arda de alegría. Y dice, y luego todo Israel será salvo, todo el resto de Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pero permítanme, no terminé de leer allá. Sí, terminé de leer en Hebreos, en Romanos 10:21, que Israel fue un pueblo rebelde y contradictorio. Pues sí, lo terminé de leer. Así es que mira el versículo 27, Romanos 11:27, Dios ha prometido y ha dicho, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, entendamos, mis amados hermanos, he tomado todos estos minutos para poder explicar y ver el privilegio que ahora tiene la iglesia en comparación del pueblo de Israel. Ahora Israel está puesto en corrección. Ellos están puestos con un velo. No entienden todas las cosas que ahora nosotros, por misericordia de Dios, como iglesia, ahora nosotros entendemos. Pero el apóstol Pablo nos puso ya una vez más el balance y nos dijo, tengan cuidado, porque si Dios desgajó a Israel, que era el olivo natural, y a ustedes gentiles los injertó, ¿cómo no puede hacer Dios también eso con ustedes? Así es que no podemos jactarnos en ningún momento. Tenemos que alabar, bendecir y dar gracias a Dios porque nosotros ahora entendemos el nuevo pacto. Pero Israel no lo ha entendido todavía. Todavía no entienden qué es en realidad el nuevo pacto. Porque ellos en su mente y en su corazón todavía viven bajo el pacto antiguo, bajo el viejo pacto, bajo la ley. Regresemos por favor a Hebreos. Dios va a establecer el nuevo pacto con Israel, pero hasta el milenio. Déjeme ponerlo de esta manera. La dispensación de la gracia es
el tiempo, y la palabra de Dios nos enseña que son 2000 años, que 2000 es el período que Dios le ha dado a la iglesia para que la mayoría de los gentiles puedan entrar al nuevo pacto. Y después que la gracia termine, después que terminen los 2000 años, que estamos a punto de terminarlos, entonces vamos a entrar a una nueva dispensación, la dispensación del milenio. Y ahí es donde Israel va a ser restaurado por Dios. El nuevo pacto se les va a revelar a ellos y Dios va a hacer ese nuevo pacto con Israel. Regresemos a Hebreos capítulo 8 y ahora vamos al versículo 9. No como el pacto. Voy a leer el versículo 8 para que entendamos, ¿verdad? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con los padres de Israel? El pacto antiguo, la ley. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Así es que dice, ahora no voy a volver a hacer un pacto obsoleto, un pacto carente de muchas cosas como ese. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, imagínense. El pacto era deficiente, el pacto antiguo tenía muchas carencias. Primer problema. Segundo problema, tampoco Israel caminó bajo ese pacto. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí, dice Dios. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. El pacto era obsoleto, el pacto era carente. Ya vimos muchas cosas de lo que carecía el pacto de la ley, el antiguo pacto. El pacto era deficiente, pero de ribete para ponerle la cerecita al pastel, Israel no quiso andar en ese pacto. Así es que Dios dice, me desentendí de ellos. Ay, mis amados hermanos, el pacto nuevo, el nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel, porque ya se los ha prometido, se los voy a leer en 2 versículos. Pero por favor, este va a ser el nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel. Se los voy a leer los versículos, pero entendamos también que ese nuevo pacto que Dios va a hacer en el milenio con Israel, ese es el pacto que Dios ya ha hecho con nosotros, y veamos lo glorioso que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es que yo desde el principio dije, cuando estudiamos la palabra de Dios, no solamente es información la que recibimos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es una formación cristiana la que recibimos. No recibimos solamente información para llenar nuestra cabeza y para andar diciendo, ustedes no saben lo que yo sé, ustedes no son como yo. No, no recibimos información, recibimos una transformación en nuestro interior por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el nuevo pacto? El que nosotros vivimos o debemos de vivir como iglesia de Dios. 2 versículos. Jeremías capítulo 31. El profeta Jeremías profetizó acerca del nuevo pacto que Dios iba a hacer, profetizándolo de la iglesia, pero también profetizándolo para el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31 y el versículo 31 hasta el 34. Jeremías 31. Miren lo que profetizó Jeremías a la casa de Israel y también a nosotros. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Imagínense lo que les dijo a Israel y ellos no lo entendieron. Quiera Dios que nosotros como iglesia entendamos el nuevo pacto. Miren, hay un estudio que se llama el nuevo pacto. Hay un estudio que se llama el Sermón del Monte, que básicamente es lo mismo. El Sermón del Monte y el nuevo pacto es lo mismo, porque el Sermón del Monte es la ley del nuevo pacto en el cual nosotros debemos de estar viviendo actualmente como cristianos. Dice entonces Dios, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La ley, ¿verdad? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de aquellos 2000 años, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué precioso es el nuevo pacto, mis amados hermanos, el nuevo pacto que Dios quiere hacer con Israel y que lo va a hacer en el milenio. Este es el nuevo pacto que Dios ya ha hecho con nosotros. Miren, me siento incapaz de poder explicar la magnitud del nuevo pacto. Mis amados hermanos, Dios quiere en el nuevo pacto, en la iglesia, en nosotros como cristianos, Dios quiere escribir su ley, la misma ley que le dio a Moisés allá en Éxodo 20, allá en el monte Sinaí. Esa misma ley Dios quiere ahora en nosotros escribirla, pero no en una tabla de piedra. Ahora Dios quiere escribirla en nuestra mente, en nuestro corazón. Y alguien puede osar y decir, ay, pero si en Israel lo pudo cumplir, ¿cómo yo lo voy a cumplir? ¿Cómo yo voy a vivirlo? Mire, solo basta ver el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, que ese es el sermón del monte. Solo falta estudiar el sermón del monte para nosotros ver, para poder entender lo que Jesús dijo. Jesús empezó con las 9 bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, pero después Jesús empezó a decir, oíste que fue dicho, la ley, no adulterarás. La ley, Jesús comienza a citar toda la ley de Moisés y comienza a decirles, oíste que Moisés dijo, no adulterarás. Y viene Jesús y dice, pero ahora yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Alguien podía decir, wow, ahora me la pusieron más difícil. No, ahora te la pusieron más fácil. Porque la ley no daba el poder para que nadie cambiara el pecado que había en su interior. Pero cuando Jesús viene, Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a mandarles al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin de la dispensación va a estar el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cuál es la ventaja del nuevo pacto? La bendición, la ventaja del nuevo pacto es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y nos puede ayudar. Todos los que vivieron bajo la ley no tenían al Espíritu Santo en su interior. La ley les dijo, no van a hacer esto, no. Pero no les dio el poder, no les ayudó a vencer el pecado. Ahora, el Espíritu Santo de Dios sí nos enseña a nosotros, porque aquí dice, mire el versículo 34 de Jeremías, dice que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dice, no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. El nuevo pacto nos enseña que Dios quiere ser conocido. Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros quiere conocer a Dios? ¿Quién de nosotros quiere
que la ley de Dios se escriba en nuestra mente y se escriba en nuestro corazón? ¿Quién de nosotros quiere decirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, dame la fuerza, dame la gracia, dame la capacidad para poder vencer el pecado que hay en mí? Dios quiere hacerlo. Dios está dispuesto. El problema es que no le decimos, que no le pedimos. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no nos han enseñado. Pero eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, conociendo cómo podemos vencer nuestra carne, nuestro pecado, cómo podemos dejar las obras muertas, cómo dejar las obras de la carne y vivir un nuevo pacto en Cristo Jesús. La segunda cita bíblica de lo que nos habla del nuevo pacto. Dios va a hacer un nuevo pacto con Israel. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dios quiere escribir en la mente y en el corazón de Israel. Dios quiere escribir la ley. ¿Qué es lo que Dios ha hecho ahora ya con nosotros como iglesia? En comparación de Israel, Dios quiere ya, ahora. No tenemos que esperar más. Ahora Dios quiere escribir su ley, su mandamiento, lo quiere escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, si Dios lo quiere, ¿tú y yo lo queremos? Porque si no lo queremos, Dios no lo va a hacer. Dios no va a la fuerza, Dios no le va a dar a nadie. Miren, mis abuelos decían, a la fuerza ni comer es bueno. O también dicen, a la fuerza ni los zapatos entran. A la fuerza Dios no le va a escribir a nadie la ley en su mente y en su corazón. Dios lo quiere hacer, pero nosotros tenemos que pedírselo. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36 y el versículo 25 hasta el 27, una vez más. Allá el profeta Jeremías nos dijo cuál era el nuevo pacto que Dios iba a hacer con Israel y proféticamente con nosotros, la iglesia. Pero también Dios se lo reveló a Ezequiel. Ezequiel, otro profeta. Ezequiel 36, versículo 25. Miren lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios está haciendo actualmente con la iglesia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¡Qué promesa más hermosa, mis amados hermanos! Cuando nosotros nos sentamos, estudiantes y toda aquella persona que se sienta a leer y a escudriñar la palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios está esparciendo su agua limpia en nuestra mente y en nuestro corazón. Las inmundicias que nosotros tenemos están saliendo y las leyes de Dios están siendo escritas en nosotros. Por eso necesitamos conocer no la vida del apóstol, no la vida del profeta, no la vida de cualquier cuento. No, necesitamos conocer la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos lava, la que nos purifica, la que nos limpia de todas nuestras inmundicias. Vuelvo a leer el versículo 25. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo quiero que el Señor haga esto en mi vida. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oiga, ese es el nuevo pacto. A Israel no se le prometió darles el Espíritu Santo. A Israel no se les ha prometido todavía eso, pero a nosotros sí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora sí se puede andar en el nuevo pacto. Sí se puede, mis amados hermanos, cumplir la ley de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros para fortalecernos, para ayudarnos y para no pecar más. El problema es que dejamos que nuestra carne nos gobierne y no nuestro espíritu. Es por eso que Romanos capítulo 8 nos dice:
Tienen que aprender a vivir en la ley del Espíritu, no en la ley del pecado y de la muerte. La palabra de Dios es fácil entenderla cuando la entendemos con un corazón de carne y no con un corazón de piedra. La palabra de Dios, Dios mismo, es fácil de entenderlo y de conocerlo cuando limpiamos nuestra mente de toda la inmundicia. Es fácil conocer a Dios. Es fácil entender la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, el problema para entender a Dios y su palabra no es un problema de la mente, es un problema del corazón. Porque si el corazón está duro, como piedra, también la mente va a estar cerrada. No, yo creo esto, a mí me enseñaron esto. No estamos abiertos, no estamos con una mente y un corazón de carne para entender la palabra del Señor. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, ayudándome, fortaleciéndome para cumplir la ley de Dios. ¿Qué es el nuevo pacto? Los mandamientos de Dios escritos en mi mente y en mi corazón. Qué precioso privilegio el que ahora la iglesia tiene. Israel no lo tiene. Israel está en corrección. Lo va a tener en el futuro cercano. Cuando pasemos al milenio, Israel se les va a dar un nuevo corazón. Dios va a escribir las leyes en su mente y en su corazón, y ellos van a poder vivir la palabra, van a poder vivir los mandamientos de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sé que me ha costado explicar todo esto, pero ruego y confío en el Espíritu de Dios que Él les está enseñando hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Continuemos, por favor. Hebreos capítulo 8 y ahora vamos a leer el versículo 10. Versículo 10, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aquí está confirmando lo que ya hablamos. El versículo 10 está confirmando lo que ya hemos estado estudiando. Dios va a hacerlo. Con Israel, Dios lo va a hacer. Dios va a poner las leyes en su mente y Dios va a poner sus leyes escritas en el corazón de ellos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, lo que habíamos estado estudiando, versículo 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque toda la nación de Israel, todos conocerán a Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca, oiga lo que dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué lindo lo que Dios va a hacer. Ahora, todo eso lo va a hacer Dios con Israel. Pero la iglesia, no. La iglesia ya estamos viviendo eso. Ya el Señor ya nos ha dicho, nosotros por experiencia sabemos que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Miren, alguien dijo una vez y le dijo, oraba y le decía, Señor, una persona, este es un testimonio real, una persona oraba y le decía, Señor, perdóname porque pequé, Señor, perdóname porque pequé. Y día tras día tras día, y por meses le pedía al Señor que lo perdonara del pecado que había cometido. Y se entristecía y lloraba y le decía, Señor, perdóname. Hasta que una vez el Espíritu Santo le habló y le dijo, yo ya te perdoné, yo ya no me acuerdo del pecado que tú hiciste, ahora eres tú que tienes que olvidarte del pecado que has hecho, ya no te acuerdes más, ya te perdoné. Mis amados hermanos, el privilegio que tiene la iglesia de Dios ahora en el tiempo de la gracia no solamente es que queremos bendición y lugares hermosos y que eres hijo del rey y que tienes que vivir bien. Eso es parte
parte de la bendición que Dios le da a su pueblo. Pero la mayor bendición no es la ganancia que podamos tener en lo natural, es lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Cristo murió, Cristo nos introdujo a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Cristo quiere poner sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por el Espíritu de Dios nos da la fuerza, la capacidad de caminar en su palabra. Mis amados, nadie actualmente, cuando alguien le diga a usted, ay, no, es que no se puede ser cristiano, dígale, eso es mentira, eso es una mentira que el diablo te ha puesto en la mente. No es que no se pueda, sí se puede, sí podemos, porque el Espíritu de Dios ya nos ha sido dado. El Espíritu de Dios nos enseña, pero el problema es que hay muchas iglesias que no lo enseñan. Hay muchas iglesias que no nos enseñan cómo vencer la carne, pero la palabra de Dios sí. El Espíritu Santo sí nos enseña. Ahora, aquí hay un punto que no me lo quiero saltar, quiero hacerlo rapidito para concluir el capítulo 8 y pasar al capítulo 9. Hay un punto que Dios dice, Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser entendido por su pueblo. Y dice, llegará un momento donde ya nadie le va a enseñar a su hermano. Eso no quiere decir, porque miren, nuestra carga como iglesia, nuestra carga es enseñar a los hijos de Dios. No estamos levantando ningún nombre, no estamos levantando ninguna persona, no. Nuestro deseo es que los cristianos, que las iglesias conozcan la palabra de Dios. Y hace unos años, aquí en la ciudad de Houston, hace algunos años, fuimos a determinada iglesia. El pastor reunió al grupo de cercano a él, a los consejeros de él, los reunió para oír la propuesta que nosotros llevábamos. Y la propuesta era abrir un instituto bíblico en su iglesia. Y sorprendentemente, cuando estábamos en esa reunión, llevábamos todo preparado para enseñar cómo es que íbamos a funcionar con las clases. Y de las personas que estaban ahí, comenzaron a decir, un instituto no es necesario. No es necesario porque nadie nos debe de enseñar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos enseña a nosotros. Sí, esa es una verdad a medias. El Espíritu de Dios nos enseña las verdades, nos enseña a entender la palabra de Dios, pero eso no significa que no necesitemos personas que nos ayuden a entender la palabra de Dios. He oído tantas personas que me dicen, ay hermana, pero es que cuando yo me siento a leer la Biblia no la entiendo, mejor la cierro y me voy a hacer otra cosa. ¿Acaso no necesitamos personas, maestros levantados por Dios para que nos enseñen a conocer la palabra? Miren, un maestro levantado por Dios es como una persona que nos abre los ojitos, que nos pone el colirio, que nos pone las gotas en los ojos para que podamos entender con claridad la palabra. Es necesario. El Espíritu Santo nos enseña la palabra, pero también el Espíritu de Dios usa a personas ungidas para que podamos entender su palabra. Dios desea ser conocido, Dios desea ser entendido. Dios nos puede revelar directamente su palabra, pero también Dios puede usar a personas que nos ayuden a entender la palabra de Dios. Yo le digo a mi esposo, no todas las personas son didácticas. Miren, les voy a poner este pequeño ejemplo para que entendamos. Mi esposo es autodidacta. Él agarra un libro, él se pone a estudiar y él luego viene y él explica lo que leyó en ese libro, él lo explica con facilidad. Y dice, esto se entiende así, esto se hace así, así. Y yo digo, wow, yo no tengo esa capacidad. Yo necesito que un maestro me enseñe para aprender y luego yo poder enseñarlo. Hay esas dos clases de personas. En la vida cristiana hay personas autodidactas
que ellos agarran la Biblia y comienzan a leer y comienzan a escribir y dicen, sí, esto lo que Dios quiso decir es esto y esto. Y explica a otros lo que Dios quiere decir. Pero hay personas que necesitan a un maestro que les enseñe qué es lo que Dios ha querido decir. Así es que no podemos decir, ya ven, Dios no quiere que hayan maestros. Dios no quiere que nadie nos enseñe porque Él nos va a enseñar. Es necesario, es urgente, diría yo, en la iglesia actualmente, en todas las iglesias, no me refiero a una, es urgente actualmente que hayan grupos de enseñanza, pero de enseñanza de verdad, de enseñanza, no que ahora vamos a conocer 5 pasos para el éxito, 7 pasos para ser mejor cristiano. No, por favor. A mí no me gusta cuando alguien me dice, vamos a leer y me sacan un librito de 5 páginas. No, a mí que me saquen la Biblia, a mí que me expliquen la Biblia, porque yo no necesito entender la interpretación de otra persona. Yo necesito entender la palabra del Señor. Avancemos. Así es que estos versículos no nos están diciendo, nadie va a necesitar maestros. No, lo que está diciendo es que Dios quiere que lo conozcamos. Pero para conocer a Dios necesitamos o el Espíritu Santo o maestros llenos de la unción de Dios que nos puedan enseñar su palabra. Ok, de esta manera, mis amados hermanos, terminamos lo que es el capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Aprendimos cosas preciosas de este capítulo 8. Ahora, entremos, tengo 10-15 minutos para terminar. 12 minutos tengo para terminar. Entremos ahora al capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a entrar a la séptima sección del estudio a la carta a los Hebreos. Los estudiantes tienen su bosquejo con ustedes y pues hay que ir viendo el orden en el que estamos estudiando la carta. En el capítulo 9 estamos en la sección número 7. Y ahora en todo el capítulo 9 el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de la sangre de Cristo, que es superior a la sangre de cualquier animal que se sacrificó en el Antiguo Testamento o en el Pacto Antiguo. Acordémonos, el tema central de toda la carta a los Hebreos es que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los profetas, Cristo superior a Moisés, Cristo superior al sumo sacerdote Abraham, Cristo es superior a todo. Hemos explicado y hemos dicho que todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés es un ejemplo de lo que Cristo y ahora actualmente se está haciendo. Aquello era sombra de lo que ahora hacemos. Aquello ya pereció, aquello ya terminó, aquello ya quedó obsoleto en el pasado. Y esto es lo que ahora está funcionando. Entremos al capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahora bien, dice el versículo 9. Perdón, el capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas, o sea, el pacto de la ley. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Miren si no era Pablo un maestro para la iglesia y para nosotros. Aquí viene el apóstol Pablo a enseñarnos cómo estaba distribuido el tabernáculo de Moisés. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Permítame detenerme aquí. Definitivamente no voy a poder avanzar de estos 2 versículos de este capítulo, pero déjeme ahora introducirme por lo menos al capítulo 9. El apóstol Pablo nos va a hablar acerca del tabernáculo de Moisés y nos va a enseñar cómo estaba distribuido el tabernáculo. Mis amados hermanos, si alguien quiere aprender más acerca del tabernáculo de Moisés, usted puede ir a nuestra página de YouTube en IBTS Houston o IBTS Houston. Ahí usted va a encontrar
Ya dudé. Pero bueno, el tabernáculo de Moisés nosotros ya lo estudiamos. No estoy 100% segura si está ahí en el canal de YouTube, pero pueden buscarlo. Si no lo encuentran el tabernáculo de Moisés, van a encontrar otros estudios importantes también. Y podemos volver a repetir el tabernáculo de Moisés en video para poderlo subir y aprender. Porque miren, el tabernáculo de Moisés es algo básico, así literalmente fundamento para todo cristiano poder entender las verdades más profundas de Dios. Cuando nosotros entendemos el tabernáculo de Moisés, vemos lo que Dios tiene para nosotros de una manera sorprendente. Así es que ahora el apóstol Pablo se va a tomar el momento o el tiempo de explicar cómo estaba distribuido el tabernáculo. Pero mire, dice, el primer pacto tenía ordenanzas y tenía un culto y tenía un santuario terrenal. Ya hemos dicho que en el capítulo 8 de Hebreos el apóstol Pablo dijo de que el tabernáculo de Moisés era una figura del tabernáculo celestial. Pero miren, el deseo de Dios, como lo dijimos en la clase pasada, el deseo de Dios ha sido siempre morar en medio de su pueblo. ¿Y cómo va a morar o a habitar Dios con su pueblo? Por un templo, por un tabernáculo. Así es que el primer tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que se hiciera fue allá en el desierto, mientras estaban acampando alrededor del monte Sinaí, y ese fue el primer tabernáculo. Ahora, han habido a lo largo de toda la historia de Israel y de la iglesia, han habido por lo menos 7 templos o tabernáculos que se han hecho para que Dios more en medio de su pueblo. Yo quiero dictarles los 7 tabernáculos o templos. Se les conoce como tabernáculo, templo, sinagoga o como usted le quiera llamar, ¿verdad? Han habido 7. Voy a mencionar cuáles son. El primero de ellos fue el tabernáculo de Moisés. Dios le dijo a Moisés, haz exactamente conforme al modelo que yo te doy. Ahora, estos 7 tabernáculos son figura del tabernáculo celestial, el tabernáculo que Dios ha hecho con sus manos en el cielo. Entonces, el primero era el tabernáculo de Moisés. ¿Cuál es el segundo templo o tabernáculo? El tabernáculo de David. Y este tabernáculo de David nosotros ya lo estudiamos acá en el instituto también. Primero, tabernáculo de Moisés. El segundo, el tabernáculo de David. Precioso el tabernáculo de David, increíble, hermoso todo lo que ahí se hacía en el tabernáculo de David. Tercer templo era el templo de Salomón. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el tabernáculo o el templo, de Moisés. El número 4 es el templo de la restauración en los tiempos de Esdras. Esdras y Nehemías, Dios los ungió, los capacitó para que animaran al pueblo después de que salieron del cautiverio. Dios los animó para que edificaran el templo. Ese es el cuarto, el templo de la restauración. Vuelvo a recapitular. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, que cayó una gloria hermosa. La gloria, la presencia de Dios se manifestó sobre el tabernáculo de Salomón, tanto que ninguno de los sacerdotes podía estar en pie en el templo. Todos estaban postrados en el suelo porque la gloria de Dios había llenado esa casa. El templo de Salomón. El número 4, el templo de la restauración, el de Nehemías, el de Esdras, Nehemías. El número 5 es el templo de Herodes. El templo de Herodes, el que estaba en pie cuando la carta a los hebreos se escribió por el apóstol Pablo. El tabernáculo de Herodes, el templo de Herodes, donde el Señor Jesús estaba en pie cuando él vivió. Ese es el número 5. El número 6, el templo número 6 es nada más y nada menos que la iglesia. El sexto templo en el que Dios ha pedido que se haga para poder derramar su gloria
es la iglesia, compuesta por piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Es compuesta por todos nosotros. Ese es el sexto templo, es la iglesia. La iglesia, mi amado hermano, no es para jugar. La iglesia no es que para que ahora va a haber una pijamada, para ahora va a haber fiesta de no sé qué, ahora va a haber ¿qué? Ahora va a haber un almuerzo de todas las naciones. La iglesia no es para jugar, de reunirnos. La iglesia es para que la gloria de Dios se derrame sobre nosotros. Ese es el sexto templo. ¿Cuál? La iglesia, nosotros. Y el séptimo templo, otro bellísimo. Ay, cómo me encantaría enseñar cada uno de estos templos, pero pues no tenemos el tiempo y no es el tema directamente. Estamos estudiando la carta a los hebreos. El último templo en la tierra terrenal va a ser el templo de Ezequiel, el templo del milenio. Aquel templo que se va a construir, de que está profetizado en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el 48. Va a haber un nuevo templo. Después de la iglesia, después que terminemos la dispensación de la gracia, va a haber un nuevo templo. En el milenio se va a construir un templo más, antes de poder llegar al tabernáculo celestial, el que está allá arriba en el cielo. Se va a construir en el milenio un nuevo templo, que ese es el templo de Ezequiel en el milenio, donde Israel va a ir y poder hacer nuevos sacrificios. Porque ahorita Israel se ha quedado con la gana de poder seguir edificando. Ahora, el tiempo se me ha agotado. No puedo seguir avanzando más, pero con la ayuda del Señor, el próximo miércoles, la próxima semana, vamos a hablar un poquito acerca del tabernáculo. Los que estudiaron con nosotros el tabernáculo de Moisés, solamente les voy a dejar esto para que ustedes vayan pensando el resto de la semana en ello, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés. Ese fue el primer templo. Han habido 6 templos hasta la iglesia, pero hay 7. El del milenio es el séptimo. Y el octavo, pues, ¿verdad? No es nada más y nada menos el octavo, que es el celestial. Que el número 8 habla de nuevos comienzos. Pero bueno, rapidito, porque ya tengo que terminar. El tabernáculo de Moisés. Cuando nosotros vimos el tabernáculo de Moisés, vimos que habían 7 muebles. El tabernáculo de Moisés se dividía en 3 partes. Se dividía la primera parte en el atrio, la segunda y tercera parte era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, según lo que vemos que el apóstol Pablo nos enseña aquí, el apóstol Pablo no le pone atención o le da importancia al atrio. Ni siquiera la menciona. Dice el versículo 2, estamos en Hebreos 9:2, y dice, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, Pablo no incluyó el atrio. Dijo, la primera parte dice que era el lugar santo. Es válido también. De hecho, el tabernáculo, en algunos estudios, el tabernáculo solamente es el lugar santo y el lugar santísimo, la parte que está cubierta por las pieles, ¿verdad? Y el atrio no lo toman en cuenta. Mas, sin embargo, nosotros necesitamos conocerlo. Tenemos el atrio, o el patio, se le llamaba también el patio de afuera, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En estas 3 partes del tabernáculo de Moisés habían 7 muebles. Vamos a entrar al tabernáculo de Moisés. Cuando alguien del pueblo llegaba al atrio, lo primero que veía era el altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos, el primer mueble, el altar de bronce. Luego estaba el altar, la fuente de bronce. El altar del holocausto se llamaba el primero o el altar de bronce. Luego el segundo mueble era la fuente de bronce, que era el lavacro, también se le conocía, el segundo mueble dentro del atrio todavía. Luego después se pasaba un velo y al entrar al lugar santo, a mano izquierda teníamos el candelero, a mano derecha el candelero de oro, a mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición
Y justo antes de entrar, de pasar por la cortina para el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Luego se pasaba al lugar santísimo y en el lugar santísimo habían 2 muebles más. Aquí ya llevamos 5. La fuente de bronce, el altar del holocausto, 2, el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, llevamos 5. Y al llegar al lugar santísimo estaban los otros 2 muebles, el arca del pacto y el propiciatorio o asiento de misericordia. Esos eran los 7 muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés. Eso es importante de entenderlo. Cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés nos dimos gusto en explicar cada uno de los detalles, cómo estaban hechos estos muebles. El tiempo se me ha terminado. Nada más los dejo como introducción al tabernáculo de Moisés, porque vamos a aprender en el capítulo 9 cosas muy bonitas también con respecto a eso. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados una vez más. Gracias por estar pendientes de la transmisión y del estudio de la carta a los hebreos. Vamos a orar rapidito para despedirnos en esta hora. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para poder estudiar tu palabra. Por favor, Espíritu Santo de Dios, haz que nuestro entendimiento crezca. Haz que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser abierto. Haz que tu palabra, que tus leyes, que tus mandamientos puedan ser escritos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos vivir conforme a tu voluntad y a tu deseo, que podamos vivir como dignos de este nuevo pacto en el cual tú nos has introducido. Bendecimos tu nombre en esta hora. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana para seguir con nuestro estudio de la carta a los hebreos. Hasta pronto. Bendiciones. Feliz día.